Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Aldair Morales Cuellar, en el curso Desarrollo Web con PHP. Entonces vamos a hablar o vamos a recomendar 7 formas habituales o importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar en PHP. Al igual vamos a hablar de unas 3 o 4 comunidades que se dedican al tema de PHP. Entonces, como primera medida, tenemos la reutilización de código. La reutilización de código surgió a partir de la necesidad, ¿sí? Cuando se habla de lenguajes orientados a objetos o cuando hablamos un poco de la programación web, hablamos de la reutilización de código. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que nosotros podemos, en vez de escribir cierta cantidad de código, ¿sí? Cierta cantidad de líneas de código, algunas veces que son repetitivas, ¿sí? Que se repite línea tras línea, entonces lo que buscamos nosotros es, mediante una función o un método, decirle a nuestro programa, en este caso PHP, que esa instrucción la puedo llamar en otra parte del código. Entonces acá tenemos un breve ejemplo. Por ejemplo, yo tengo o declaro una función, mi función, y dentro de ella puedo hacer ciertas instrucciones. Caso contrario a lo que tenemos acá, tenemos un archivo o un programa PHP y vamos a declarar miles de instrucciones. Si es un programa básico, pues podemos utilizar, no tenemos por qué hacer uso de las funciones, pero realmente son muy importantes utilizarlas cuando hablamos de un programa grande. La vinculación de archivos. La vinculación de archivos en PHP nos quiere decir que mediante una función nosotros podemos vincular directamente un archivo que tengamos en nuestro ordenador. En este caso podemos hablar de un proyecto local, ¿sí? Que tengamos la carpeta, dentro de esa carpeta podamos tener alguna imagen. Por eso entonces hacemos nuestra función, dice mostrar imagen. Entonces las instrucciones, ¿cuáles van a ser las instrucciones? Pues las instrucciones que van dentro de esa función, que por ejemplo puede ser un hecho en donde mandemos a llamar a esa imagen, es decir, donde hagamos referencia a esa imagen. Mediante la sentencia include, hacemos el llamado a un archivo que va a ser logo.php, es decir, un archivo adicional, y que en ese archivo me tenga las instrucciones referentes al mostrar imagen. Y posteriormente yo hago el llamado a la función mostrar imagen. Esto es en cuanto a la vinculación de archivos. Tenemos el retorno de variables. El retorno de variables es muy importante, ya que pues mediante la sentencia return, y esto nos facilita que nosotros podemos visualizar muchos, digamos, hacer llamados o retornar valores más adelante mediante una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos referencia a mostrar imagen. Entonces, yo digo hecho, entonces hago referencia a mi imagen y obviamente le voy a decir return, es decir, vamos a retornar esa imagen que nosotros hemos declarado. Tenemos que otro factor importante es que una función se puede entender de una manera más amigable, sí, es más fácil de entender a que nosotros tengamos una cantidad de líneas de código y no sepamos realmente qué hacen esas líneas de código. Entonces, mediante una función nosotros podemos decir, declaro mi función, mostrar imagen, y ya sé que esa función me va a mostrar una imagen, ¿sí? Si yo le digo mostrar imágenes, porque voy a hacer referencia a unas instrucciones que me muestren una imagen o me lancen una imagen en el navegador, en el intérprete, entre otras cosas. Como quinta recomendación tenemos cambiar instrucción. Esto hace más referencia a que en la medida en que yo voy programando, ¿sí? Desde la función yo puedo hacer referencia a muchas instrucciones, ¿sí? No lo que puedo hacer, digamos, cuando hago programación lineal, que tengo demasiadas instrucciones y cuando yo voy a cambiar algo tengo que hacerlo línea por línea o instrucción por instrucción. Entonces la función me permite
que yo pueda cambiar ciertos valores directamente desde la función. Por ejemplo, tengo un documento PHP y este se llama sueldo, entonces yo le voy a cambiar el sueldo a mis empleados. Entonces, si yo utilizo la programación lineal, tengo que escribir todos los empleados, todos los valores que van a tener, y cuando vaya a hacer ese cambio tengo que cambiarlo una por una. Entonces, cuando yo ya hago el llamado a mi función, simplemente le paso el parámetro que yo voy a cambiar y listo. Como sexta recomendación tenemos que cuando nosotros utilizamos funciones estamos menos propensos a cometer errores. Esto no significa que tengamos errores, porque los errores cabe mencionar que puede ser por una mala práctica de programación o sencillamente presiono una tecla mal, declaro una variable mal, algún llamado a una variable mal, incluso llamo mal a una función, es decir, no la escribo correctamente. Pero cuando yo utilizo funciones, esto me permite visualizar de mejor manera el código y no voy a tener tantos errores. Un ejemplo es que, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo es, tengo mi función mostrar docentes, entonces dentro de las instrucciones obviamente va a hacer un listado de los docentes y los voy a mostrar. Entonces esto me permite manejar un poco la información de esa manera. Menos repetición del código. Esto significa, y lo mencionábamos, bueno, acá hacemos referencia a la primera recomendación, que es la reutilización de código, y pues solo basta con escribir ciertas instrucciones dentro de mi función y obviamente reutilizarla. Entonces, por ejemplo, tengo mi función fecha de cronograma. Esto hace referencia a que cuando yo hago un cronograma tengo que ponerle fechas, por ejemplo día, mes, año. Entonces la instrucción que me hace referencia es una sentencia date. Sí, esto es una palabra reservada de PHP. Entonces le paso como parámetro el día, el mes y el año y los voy a mostrar dentro de mi cronograma. Esto es a manera de ejemplo. Las comunidades sobre PHP. Tenemos 4 comunidades muy importantes, que es la comunidad de php.com, PHP hispano, y tenemos phpcentral.com desde Colombia y phperos o phperos. Entonces vamos a visualizarlas en nuestro navegador. Vamos a hacer por acá ayuda de configuración de accesibilidad, establecer todas las opciones. Vamos a darle siguiente. Bueno, vamos a cancelar eso. Entonces acá tenemos nuestras evidencias, listo. Entonces, vamos a comenzar con comunidad de PHP. ¿Sobre qué trata esta comunidad? Vamos a ver acá, digamos, nuestra evidencia, es acá. Dice que propósito, ventajas, desventajas y atributos, bueno, innovadores. Entonces, ¿cuál es el propósito de comunidad de PHP? El propósito de comunidad PHP lo visualizamos o podemos hacer referencia a que esta comunidad, creo que pues a mi parecer es la más importante, ya que en esta comunidad podemos tener talleres, ¿sí? Noticias, recursos, todo sobre PHP. Aunque pues aquí podemos visualizar documentos. Bueno, acá tengo que ingresar con mi usuario y contraseña. Dentro de la comunidad de PHP, ¿sí? Tiene su blog y este blog pues nos va a mostrar lo referente a toda la comunidad de PHP y bueno, acá esa comunidad hace referencia a ciertos blogs, foros, preguntas y todo lo relacionado a PHP. Recordemos que pues tenemos su Facebook, su Twitter y en donde podemos hacer referencia a muchas preguntas y pues allí se comparten las respectivas respuestas. Eso es en cuanto a comunidad de PHP. Tenemos comunidad de PHP hispano. Bueno, las ventajas de la comunidad de PHP es que pues se comparte mucho conocimiento, en la parte de recursos, comparten muchos recursos, hacen referencia a muchos contenidos.
Y bueno, aquí hablamos un poco de PHP hispano. PHP hispano se basa más que todo en la parte de foros. Su desventaja es que a veces podemos hablar de ciertos, de ciertas vulnerabilidades en la parte de la información, ¿no? Entonces, también en PHP hispano tenemos que, si usted hace una pregunta, a veces no se responden. Entonces, ese es la problemática de los foros. Igual, PHP hispano ofrece recursos, ¿sí? Y nos traslada a unas opciones de empleo, ¿sí? Para los que quieran trabajar con PHP. Entonces, pues acá tenemos unos recursos y estos recursos, pues obviamente son archivos que nos comparten y nosotros podemos visualizar desde nuestro ordenador, es decir, crear un proyecto similar, modificarlo, ¿sí? Hacer las correcciones, entre otras cosas. Tenemos el phpcentral.com, su propósito, pues PHP Central también es muy bueno, muy completo, en donde pues aquí aparte de abarcar solamente PHP, abarca una serie de lenguajes de programación orientadas a la web muy buenos. Y pues los países que están asociados son prácticamente 37 países y obviamente aquí nos muestra un análisis de todos los integrantes que van ingresando a esta comunidad. PHP Central nos permite ver videos, en estos videos pues son videotutoriales los cuales nos redireccionan a un contenido el cual pues se basa en conocimientos sobre PHP. Y tenemos otro que es PHP Eros. Esta comunidad se basa más que todo en foros. Recordemos que foros. Y mediante esos foros, ¿sí? Mediante esos foros nos redireccionan muchas veces a videos tutoriales, a canales en YouTube, entre otras cosas. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta, bueno, una referencia, entonces nos dice que las primeras, bueno, esto hace referencia a algo muy básico que es pues una sentencia if, que es sí, el si no, ¿sí? Y tenemos una sentencia edge, que es para mostrar algún contenido. Y pues acá están sus respuestas. Recordemos que estos son foros en donde hacen preguntas, en donde se contestan y donde se hace todo eso. Bueno, realmente nosotros no podemos hablar de que surjan algunas desventajas. Las desventajas es que pues se tiene que tener acceso a internet, de lo contrario no se pueden acceder a estas comunidades, obviamente. Y sus ventajas es que se comparte mucho conocimiento. Y pues aquí podemos aprender mucho sobre PHP.